Ahí estás viendo. Cambió de diapositiva, pero sigue igual. No, pero la estás viendo no como presentación completa, sino estás viéndola como parte Aún- porque con esta, Sí, si no nos quedamos con esto, ¿ya? sí, Héctor, estoy en esta forma. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Sí, Héctor. Porque aquí pone, esta es la diapositiva de ver lo que significan neuropatías, ¿no? Entonces, en neuropatías, significa básicamente todo lo que significan enfermedades que van a afectar la parte del nervio periférico, es decir, del nervio que usualmente está saliendo de médula hacia la parte del músculo. ¿Ya? Entonces, esa es la parte. Entonces, hay enfermedades que van a ser agudas y crónicas. Eso acá lo vamos a hacer más o menos sencillo, solamente para tratar de, digamos, entender un poco cuál es el escenario en el cual básicamente los cuadros agudos son menos de una semana y los cuadros crónicos más de un mes, pero evidentemente entre el agudo y crónico, que es menos de una semana a un mes, hay todo lo que es un cuadro subagudo, cual ahí a veces es difícil de poder precisar exactamente, ¿no? Y el detalle siempre es acordarse de esto. O sea, usualmente los nervios, usualmente llevan por sí son cordones que usualmente llevan dos tipos de información. Una que es la que va viniendo del sistema nervioso central, que es la parte motora, ¿ya? Es la parte motora. Y la segunda, que es la parte de lo que trae desde la parte periférica, que es la parte sensitiva. Es decir, yo llevo información hacia la parte exterior con fuerza muscular o con indicaciones de movimiento y traigo, traigo información de la parte sensitiva. Entonces, hay nervios que usualmente van a ser exclusivamente motores, hay nervios que son básicamente sensitivos y una mezcla de ellos, ¿no? Y hay un tercer grupo de nervios que se encargan solamente de lo que es la parte autonómica, es decir, por ejemplo, vejiga o la parte intestinal, ¿no? O la parte misma cardiovascular, que básicamente manejan un poco el tema de problemas gastrointestinales de diarrea o estreñimiento, pacientes que tienen problemas de impotencia, pacientes que tienen básicamente problemas de vejigas neurogénicas, es decir, vejigas que no pueden contraerse por un tema básicamente de pérdida de estímulo o pérdida de sensibilidad o pérdida de lo que significa el trabajo. Entonces, estas son digamos, las actividades por las cuales transcurre esta parte del nervio. Entonces, las enfermedades van usualmente a demostrarse, ya sea si la afectación del nervio es más motor, como partes de debilidad muscular, o incluso más sensitivas o más de disfunción autonómica. Es decir, pacientes que hacen vejiga neurogénica en el caso de una diabetes, ¿no? Por un problema básicamente de una gastroparesia diabética, y el paciente comienza a hacer básicamente problemas básicamente de ya sea diarreas o estreñimientos, ¿no? O el paciente que hace un problema fundamentalmente de hipotensión postural o problemas de disautonomía en algunos pacientes que tienen algún tema de tipo infeccioso. Entonces, esta es una parte clave de siempre tener en mente. O sea, cuando yo evalúo una debilidad muscular, yo voy a evaluar la parte del nervio, debo conocer o debo recordar que este nervio tiene una función motora, una función sensitiva, o que pueden ser funciones en algunos nervios de disfunciones de actuar sobre la parte autonómica, ¿no? Eso acá no vamos a insistir en este punto. Esto acá son básicamente para poder darnos un tema de algunas características de dolor. Son la presencia o no de mielinización o no, ¿ya? Y lo que significa el tema de cómo es que pueden afectar, ya sea dolor, temperatura, adormecimientos, velocidad de conducción, etcétera. Y miren ustedes este cuadro, en el cual básicamente tienes varias enfermedades en las cuales cómo se causa el tipo de daño, ¿no? O sea, en Guillain-Barré, por ejemplo, que es un tema de un cuadro de desmielinización,
usualmente van a tener un tema fundamentalmente de daños motores. Hay algunas partes sencillas, pero principalmente es un predominio motor, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en la tercera, que es diabetes mellitus, en que el problema principal es básicamente un tema sensitivo, ¿no? O sea, el diabético se comporta como esto, como un tema de neuropatía sensitiva. Hay neuropatías neoplásicas, en la cual tienen también compromisos principalmente sensitivos, ¿no? En paciente crítico que está en cuidados intensivos y que ha estado mucho tiempo en ventilación mecánica con relajantes musculares, usualmente es básicamente motor. Entonces, ahí hay una serie de enfermedades en las cuales uno tiene que tratar de aclararlos. Eso es para más o menos acordarse siempre esto. Entonces, los ejemplos clásicos de dolor, por ejemplo, es el último, eso que se llama neuralgia posherpética, que es el paciente que ha tenido un herpes zóster en cualquiera de las localizaciones de los dermatomas que pueden haber sido afectados, y usualmente el paciente va a quejarse de un dolor con una sensación de quemadura en la región que correspondió. Entonces, eso, el paciente incluso puede venir hasta casi unos 3 días antes de la aparición del brote de herpes zóster, con dolor. Y lo que hay es básicamente una afectación del nervio, ¿no? Que va generando fundamentalmente un problema principalmente de sensibilidad, ¿no? Y luego ya aparecen las vesículas y ese dolor puede llegar fundamentalmente a durar hasta casi cerca de un año, ¿no? Entonces, esa es una molestia, un cuadro que es bastante característico. El síndrome de túnel del carpo, que es que saca el tercero, que es una cosa no tan infrecuente, que es básicamente el tema de la fibrosis, básicamente del anillo que se encuentra cubriendo todo lo que significa la parte del nervio que está llegando hacia los dedos y comprime el nervio, y entonces evidentemente comienza a dar problemas tanto de debilidad en la opción del pulgar como en el tema de la sensibilidad, ¿no? Y la primera, que es la polineuropatía periférica, que es el típico de los diabéticos, ¿no? Que es básicamente el tema de una sensación de quemazón, de ardor, ¿no? Que se extiende un poco a toda la parte del pie y que básicamente va logrando que el paciente pueda tener fuerza muscular, pero que no sabe cómo, cómo, o dónde pisa, ¿no? Siente como si estuviera prácticamente pisando una nube. Entonces el paciente puede tener una caída por esto. Entonces esto acá digamos, un tema que siempre puede ocurrir. Cuando uno ve las causas de neuropatía, miren ustedes todo lo que puede generar neuropatía, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy ordenado muchas veces en evaluar pacientes con neuropatía, ¿no? Pero si ustedes lo revisan con un poquito de detenimiento, se van a dar cuenta que va de lo que son las neuropatías a otras enfermedades como el diabético, el hipotiroideo, ¿no? Hay propias lesiones del nervio mismo, como Guillain-Barré, ¿no? Hay pacientes que van a tener algunos cuadros desmielinizantes, ¿no? Ahí lo que son algunos temas de compromisos del plexo en el tema de algunos temas de discopatía, lesiones por virus, ¿no? ¿No? Las de atrapamiento, que son básicamente túnel carpo, ¿no? ¿Ya? Y hay una serie de adicionales. Entonces, la idea es no perderse en esto y tener simplemente siempre en claro lo que significa la conducción del nervio en su vía motora, en su vía sensitiva y en la parte neurovegetativa. Eso es lo importante de tener. Y esto aquí es un poco lo mismo, acá está el nervio, que usualmente está cubierto de mielina, ¿ya? Y usualmente tienen básicamente, como les digo, un problema de tipo sensitivo, o sea, llevan impulsos sensitivos que son los que recogen, y lo que son básicamente las partes motoras que son usualmente las que salen, ¿no? O sea, las que vienen de lesión nerviosa central. Dependiendo un poco de la lesión del nervio, es lo que va a dar un poco la sintomatología. Y esto acá siempre es un tema de tener siempre
¿Cómo es que nosotros tenemos que valorarlo? Si el tema del daño es principalmente motor, es la primera pregunta, ¿es sensitivo, es autónomo o es una combinación? ¿Dónde está distribuida esta debilidad? Es decir, solamente la tengo en el brazo, la tengo en las dos piernas, tengo una sola pierna, la tengo básicamente en la parte neurovegetativa, vesical o gastrointestinal, para que nos ayude más o menos a pensar un poco cuál es. Y si básicamente hay cambios básicamente de tipo básicamente vibratorio o sensibilidades a temperaturas. Entonces, ¿cuánto tiempo está con esto? ¿No? Si es que hay antecedentes y si hay que hay trastornos médicos relacionados. O sea, soy un paciente diabético, soy un paciente que tiene cáncer, soy un paciente que tiene VIH, soy un paciente que tomo medicamentos para poder tratar de poder explicar un poco qué es lo que va pasando. Entonces aquí en esta parte, lo que yo les comentaba, es acá, es básicamente la raíz de donde está saliendo el nervio de lo que significa el tema de la columna, y aquí se recoge todo lo que es la parte de sensibilidad, ¿no? Que va hasta las córneas posteriores, y lo que llega es información motora para poder tratar básicamente de activar la parte muscular. Entonces, estas vías conducen y llevan tanto parte motora como parte sensitiva, ¿no? Entonces, el mejor estudio para la evasión de neuropatía, evidentemente, es la electrofisiología, ¿no? Así que a veces sí es un tema un poco tedioso, un poco fastidioso. Por ejemplo, cuando había todo este tema de Guillain-Barré que tuvimos hace unos años, lo que se hacía, y ante una duda se les hacía prácticamente electromiografía a todos los pacientes, ¿no? Pero hay una serie de enfermedades que pueden dar básicamente neuropatía y que usualmente tienen un patrón fundamentalmente electromiográfico, ¿no? Luego, esto acá, que es básicamente las características de la electromiografía para poder tratar de determinar, esto ya se le ve con la parte de la gente que hace la electromiografía. Y tal vez una de los puntos que siempre hay que tratar de estar haciendo recordar, y es que debido a que diabetes siempre es una enfermedad muy prevalente, y en un diabético no controlado, el paciente comienza en la evolución del tiempo, comienza a tener dolor en miembros inferiores, que es un dolor que es principalmente nocturno, simétrico en ambos miembros inferiores, ¿no? Con una sensación de quemazón, ardor y cierta dificultad para poder básicamente deambular. Entonces aquí lo que va ocurriendo es que prácticamente la glucosa elevada lo que va haciendo es alterar fundamentalmente en la parte del nervio las proteínas de la mielina. Hay desmielinización, ¿no? Hay también un compromiso axonal, y lo que ahí comienza a ver es una función del nervio reducida. Entonces se va atrofiando un poco todas las partes axonales, va degenerándose fundamentalmente el nervio, en lo que significa una lesión que ya no tiene retorno. Es decir, el paciente que tiene neuropatía diabética va a seguir con neuropatía diabética. El paciente uno intenta tratar de mejorarle las glucosas posteriormente, pero es un paciente que va a quedar con una lesión de ese tipo. O sea, todas las lesiones en los diabéticos usualmente terminan en eso, en una lesión como la del riñón o como la retinopatía. O sea, ya no son reversibles. Entonces, lo que hay es básicamente que uno lo trata de evitar, y eso uno trata de explicarle al paciente en forma preventiva de que deba realmente siempre manejar un nivel de glucosa adecuada, ¿no? Para que de esta manera evitemos fundamentalmente lo que es básicamente un tema de la formación de daño en esta parte del nervio, y con ello fundamentalmente producir enfermedad, ¿no? Hay inflamación, hay angiogénesis, hay compromiso básicamente de endotelio vascular, de musculatura lisa vascular, como en toda la parte de diabetes, y esto produce toda una disfunción neuronal, que son básicamente los cambios que facilitan o cambian la excitación nerviosa y el dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que va. Eso acá son las pruebas que se hacen, que son pruebas de monofilamento, las cuales uno le pone un filamento, ¿no? Y lo que hace el paciente es el tema de retiro, y uno va evaluando, ¿ya?
para poder ver básicamente si es que hay o no hay básicamente sensibilidad en estos sitios, ¿no? Entonces uno con eso puede demostrar. Acá tienen, miren ustedes, todo lo que son los puntos, los cuales nos tendría que examinar para poder tratar de ver cuál es el nervio básicamente dañado, ¿no? Entonces aquí tenemos el nervio peroneo, tenemos básicamente lo que son los nervios plantares laterales, ¿no? Entonces cada uno de ellos va a tener algún tema de representación de lesión, ¿ya? Hay todo un manejo del procedimiento, ¿no? Que es el que básicamente uno puede tratar de buscar para poder tratar básicamente de aplicarlo en un paciente que uno tenga, ¿no? Esto acá es el mismo procedimiento como uno debe este filamento aplicarlo sobre la piel y lo único que va preguntando es si el paciente va sintiendo la presión, ¿no? Y esta aplicación se va repitiendo, ¿no? ¿Ya? Y se tratando de hacer como un doble ciego en el cual uno aprieta y no aprieta. Entonces, para que de esa manera fundamentalmente uno pueda tener una idea de cuál es el daño. Y luego el otro tipo de pacientes que es importante es este paciente, que es el de la neuropatía previa, que es el paciente crítico, que es el que hemos visto con Guillain-Barré, con COVID, que es el paciente que ha estado mucho tiempo en ventilación mecánica, eran pacientes que estaban hasta más de un mes. Entonces, estaban con relajantes musculares, el paciente salía y tenía básicamente un compromiso muscular importante. Y el detalle era básicamente que estos pacientes no podían, tenían que entrar a una terapia de rehabilitación por el tema básicamente de recuperar fuerza. Lo hacían, pero usualmente a un poco a largo plazo. Es parte de lo que significó un tema de ventilación mecánica a varios tiempo. Y hay aquí en estos pacientes críticos hay lo que se llama edema, hay aumento de permeabilidad, lo que es la parte de la microvasculatura, hay trastornos a nivel de potasio y eso es lo que básicamente genera su neuropatía. Luego tienes las mononeuropatías, que estas son ya más, digamos, un poco más, no son tan frecuentes, pero hay algunas que son básicamente asociadas al tema de presiones, ¿no? La vasculitis, ¿no? Pues la arteritis nodosa, pacientes básicamente con artritis reumatoidea pueden tener básicamente lesiones vasculares por básicamente y compromiso del nervio, ¿no? Y ahí está asociado el tema de hepatitis, ¿no? Infiltración por el linfoma. Entonces, el tema es muy amplio, pero la idea es tener el orden para poder básicamente evaluarlo, ¿no? Eh, la, la, la biopsia puede ser una determinación de esto. El tema siempre en el diagnóstico ha sido tratar de manejar usualmente la enfermedad de fondo, es decir, si soy diabético, manejo diabetes, si tengo algún tema neoplásico, manejo el tema todo lo del fondo, pero evidentemente que hay algunas drogas que en un determinado han tratado de resolver porque es realmente un tema que limita bastante al paciente. Entonces, la figura es un poco trabajar con drogas que van desde lo que significa el uso de estas gabapentina y pregabalina, que son drogas bastante importantes en el manejo de canales de calcio. Los antidepresivos también son importantes, tramadol, ¿no? Y lo que significan a veces algunos anticonvulsivantes, como es básicamente ácido valproico o básicamente carbamazepina, que básicamente pueden, digamos, mejorar bastante el tema del dolor en el paciente, porque realmente es bastante molestoso y inhabilita mucho al paciente. Entonces ahí se hace un tema de conciliación en el cual hay rehabilitación, manejo de enfermedad de fondo y uso fundamentalmente de algunas drogas para poder tratar de mejorar todo el tema básicamente de dolor y trastornos en la sensibilidad, ¿no? Todos estos usualmente van a trabajar sobre
lo que significa el tema de calcio, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo? Ahorita, yo te llamo ahorita, tengo una clase, yo te llamo, ya, ya. Este, ya, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar aquí. Y ahora, como parte de esto, entonces tenemos caray, ¿ves mi pantalla ahora, Pavel? Doctor, no, no está compartiendo. No. No, doctor. Es que no me sale la otra. Es acá. Esta, ¿sabes? Ahora sí, Sí, sí se ve, doctor. ya, ok. Miren, esta es la segunda, ya, o sea, hablando de polineuropatía, ahora hablamos de lo que es Guillain-Barré. Guillain-Barré no es una enfermedad frecuente, no es una enfermedad frecuente, pero es necesario identificarla, ¿no? El, aquí el detalle es, acá yo les pongo este caso, este es un paciente de 36 años que es traído a la emergencia por un tiempo de enfermedad de 4 días. Familiar refiere que el paciente presenta cuadro de debilidad muscular progresiva que no le permite subir escaleras. O sea, y ahí lo que hay es un tema de debilidad muscular, ¿ya? Que se extiende hasta cierta debilidad de miembros superiores. Se refiere a antecedentes de vacunación hace 2 semanas para fiebre amarilla. Es un paciente que era un paciente real, era un paciente que trabajaba en el electrocentro
y que comienza a tratar de notar de que cuando iba a trabajar tenía que movilizarse en el micro, en la combi, usualmente comienza a notar que le era dificultoso poder subir a la combi. Y cuando llegaba a tener que trabajar, tenía que subir escaleras, y eso no le permitía. Entonces comienza a notar eso, pero en pocos días. Realmente era un tiempo de casi 4 días nada más. El único antecedente que tenía este paciente que había sido vacunado, como había tenido que ir a la selva, a la Merced, se había vacunado para fiebre amarilla. El paciente entró a la emergencia con funciones vitales normales, el paciente estaba despierto, comunicativo, orientado, ¿no? O sea, había una información completa del paciente. Lo que el paciente refería era principalmente que no podía, básicamente, tener la fuerza para poder levantar sus piernas y que había comenzado a tener dificultad para lo que eran también los miembros superiores, en forma más o menos simétrica, ambas piernas, y que se habían extendido, pero que todo había comenzado en la parte de miembros inferiores hacia miembros superiores. Su sensibilidad estaba conservada, o sea, no había trastorno en la sensibilidad, ¿no? Los reflejos osteoteninosos estaban ausentes y no había ningún otro tipo de reflejo patológico. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta en esta historia, que es bastante característica, este es un típico caso de un Guillain-Barré, es básicamente un paciente que está totalmente despierto, completamente consciente, en estado de alerta, ¿no? Con tiempos de enfermedad relativamente cortos, ¿no? Y que tienen la molestia principal de debilidad muscular, o sea, afectación de la parte muscular de miembros inferiores que tenían un ascenso hacia compromiso de miembros superiores, ¿no? Con conservación fundamentalmente de sensibilidad. Y cuando uno lo examinaba, encontraba que los reflejos tendinosos estaban ausentes y no había ningún otro reflejo patológico. Aquí, esto aquí es lo que se le ha canalizado como una polineuropatía desmielinizante, ¿no? Aquí estas son las tres cosas que ustedes siempre tienen que recordar, ¿no? Entonces, estas son la triada de Guillain-Barré. Debilidad muscular, arreflexia, es decir, cuando se afecta el nervio, usualmente va con arreflexias, con reflejos osteoteninosos disminuidos. Eso es en general, ¿no? Entonces, tratar básicamente de acordarse, cuando uno encuentra básicamente un reflejo ausente, básicamente uno tiene que pensar frente a una debilidad muscular en un tema fundamentalmente del nervio periférico. Y la parte de nervios comprometidos usualmente está afectando solamente la parte motora, no la parte sensitiva. Esto acá es una enfermedad que es autoinmune, pero es un autoinmune con cierta característica, que es básicamente un autoinmune postinfeccioso, ¿no? Entonces, el detalle ahí es que usualmente hay el antecedente de una infección gastrointestinal, ¿no? Está básicamente con un tema de asociado con Pilobacter. Nosotros la vez que tuvimos esta como brote de Guillain-Barré que tuvimos, normalmente vemos unos 4 pacientes al año de Guillain-Barré. En este caso tuvimos en solamente 2 semanas aproximadamente para el hospital solamente unos 60 pacientes de Guillain-Barré. Entonces el detalle cuando se hizo básicamente la evaluación, la información que tuvimos después fue que básicamente en un buen grupo se había asociado la presencia de Campylobacter. Pero, ¿cuál es el detalle? Y acá también está asociado este tema de vacunaciones. Acuérdense que una de las cosas que se probaba cuando se ha hecho el tema de buscar la vacuna para el tema de COVID, en una de las seguimientos que se hace para poder ver la seguridad de la vacuna, es básicamente tratar de ver si el paciente en el posterior a la vacunación hace en Guillain-Barré, ¿no? Porque es parte de lo que pudiera ser un efecto colateral de la vacuna, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle de esta enfermedad? Es lo que se llama el mimetismo molecular. Este mimetismo no es frecuente en todas las enfermedades,
Este mimetismo molecular significa que el germen o la bacteria que esté involucrada tiene una envoltura, que son lipopolisacáridos, de su propia envoltura del organismo, pero que estas envolturas son muy parecidas o tienen una estructura muy similar a la del gangliósido de la mielina, de la estructura del nervio. Entonces, usualmente, como hay un proceso infeccioso que es el que está afectando, ¿no? Que es en el caso del Campylobacter, un paciente con cuadro de diarreas y todo. Entonces, lo que va ocurriendo es de que las respuestas inmunes del individuo lo que hacen es generar anticuerpos y atacar fundamentalmente a estas bacterias. Pero como la estructura de la bacteria es un lipopolisacárido que es muy parecido al gangliósido del nervio, comienzan a actuar en forma indistinta y equivocan su blanco, ¿no? Entre lo que significa el lipopolisacárido y el gangliósido. Entonces comienzan a atacar lo que significa el tema de la mielina misma y comienzan a producir una degeneración de esa zona. Entonces, al final, lo que va ocurriendo es que el nervio se va dañando por este ataque y comienza a tener la disfunción clínica que lo caracteriza. Entonces, esto es más o menos, hay una degeneración básicamente secundaria a este tipo de ataque. Hay un antígeno que es el tema infeccioso, ¿no? Pero lo que hay es una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune es la que usualmente, en vez de atacar no solo al tema de la bacteria, sino que también ataca a la parte del nervio por una confusión, por que esto básicamente lo confunde el tema de las características, y lo que va ocurriendo es que hay una reacción cruzada, hay anticuerpos contra gangliósidos, ¿no? Se afectan en la parte de lo que es el mismo nervio, infiltración inflamatoria, y entran y dañan un poco toda la parte con desmielinización de los axones, tanto motores como sensitivos. O sea, si bien esto es una enfermedad principalmente motor, a veces pueden haber algunos componentes sensitivos que son los que también dan algunas molestias de ciertos adormecimientos, ¿no? Entonces, es esto lo que va ocurriendo en el tema de Guillain-Barré, y que es lo que va produciendo fundamentalmente el tema de debilidad muscular y hiporreflexia, ¿no? El tema es la parte clínica, cuando se ha visto lo marcado es básicamente la debilidad motora progresiva, arreflexia, ¿no? No hay fiebre, el estado de conciencia es absolutamente conservado, ¿no? ¿No? Hay algunas formas, sí, de enfermedad que afectan fundamentalmente lo que significan las vías centrales, lo que significan el tema de zonas centrales del sistema nervioso, pero no son las frecuentes. Cuando hemos visto esta cantidad de pacientes, eh, hubo algunos que hacían parálisis ascendente, la mayoría de ellos, había unos grupos que hacían parálisis descendentes, es decir, comenzaban en miembros superiores y bajaban hacia miembros inferiores. Habían algunos que hacían compromiso de pares craneales que no eran y habían algunos pacientes con disautonomía. Entonces ahí el tema siempre es el tema básicamente, si es como no se puedan comprometer los signos básicamente de diafragma para poder básicamente el paciente tener una ventilación adecuada, es decir, no pueda básicamente respirar adecuadamente. Entonces son los que a uno les hace a veces unas pruebas que son las pruebas básicamente de conteo hasta 20, en la cual básicamente uno le pide que tomando aire el paciente cuente hasta 20 en forma continua, ¿no? Le dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20 sin respirar. Si el paciente aguanta eso, entonces uno puede tener un índice de que ese paciente no está en ese momento requiriendo ventilación y requiere básicamente tener riesgos sobre la parte fundamentalmente ventilatoria. Pero eso es lo que más o menos ocurre, ¿no? Y el tema es que en el tema de tratamiento, evidentemente no tiene que precisar el tema de cuadros, pero usualmente hay dos tratamientos que son los que están básicamente siempre en mesa, que es uno, lo que significa el tema de inmunoglobulina, ¿no? Que es una inmunoglobulina especial, ¿no?
Usualmente uno lo maneja con protocolos que pueden ser variados, pero más o menos son más o menos unos 5 días de tratamiento, ¿no? Y lo que puede ser recambio plasmático o plasmaféresis. Puede uno elegir cualquiera de estos dos, el que uno tenga por logística como un tema de posibilidad, ¿no? En ese caso, cuando tuvimos todo este grupo de pacientes, usamos las dos, ya sea recambio plasmático o inmunoglobulina, pero indistintamente, o sea, uno no usa los dos simultáneamente, sino uno usa uno solo, ¿no? Raramente a veces, si el paciente no mejora, puede uno volver a repetir el tema de inmunoglobulina o recambio plasmático, pero la mayoría de veces no se realiza, ¿no? Y uno tiene que entrar sí con una rehabilitación motora muy, muy intensa para lograr que el paciente pueda fundamentalmente volver a caminar o volver a poder tener. Fundamentalmente hay que darse cuenta que esto acá es principalmente motor, ¿no? Entonces hay que tratar de ver el riesgo principal de estos pacientes, evidentemente es el tema de depresión respiratoria, ¿no? Usualmente en quienes son los de mal pronóstico, en pacientes mayores de 60 años, aquellos que han progresado muy rápidamente la enfermedad entre lo que significó el inicio de la debilidad y la progresión hacia los otros, hacia toda la parte de miembros superiores, ¿no? Y el tema si es que hay un riesgo de enfermedad cardiorrespiratoria preexistente, ¿no? Entonces, evidentemente que ahí son los pacientes que pueden tener peor pronóstico, ¿no? No tuvimos mucha mortalidad, realmente llegamos a tener solamente un paciente que falleció, ¿no? De todos estos, entró en ventilación mecánica, pero hizo una disfunción autonómica muy severa, entonces, pero y que era realmente una persona joven, ¿no? Pero bueno, él sí falleció. Es necesario que ustedes revisen bien esto de Guillain-Barré porque es un tema que sí lo van a tener que tener siempre presente en lo que significa sus prácticas, ¿no? Para poder sobre todo identificarlo. Probablemente esto sí tenga un manejo hospitalario, pero el detalle es poder identificarlo para poder básicamente estar atentos y hacer las previsiones del caso, ¿no? ¿No? Esto acá es importante de ver, ¿no? Y luego vamos a tener esto que es. ¿Ves mi... No, doctor, no se visualiza. Ya, ahorita, esto es una jarana, ¿La ven ahora? No. Ahora sí, doctor. ¿Sabes? Ya. En miastenia gravis, esta es una enfermedad no usual, no usual, pero ahí hay que estar siempre atentos a esto, ¿no? Miastenia gravis, esto acá nada más es un recordaris de miastenia gravis. Acuérdense siempre de esto, ¿no? Usualmente esta es una foto de un paciente, de los primeros pacientes, en los cuales básicamente lo que ustedes van a observar es el tema de tosis. Pero aquí la debilidad muscular es una debilidad muscular que comienza con la parte ocular, ¿no? Es el paciente que está mirando hacia arriba, pero conforme pasan los segundos de mirar hacia arriba, se caen prácticamente los párpados, ¿no? Es ahí una pérdida de fuerza muscular de lo que es la parte de la musculatura del globo ocular y del párpado, ¿no? Aquí el fondo del problema está en que en la terminación el nervio llega hasta el músculo, acá arriba está la terminación del nervio, ¿no? Liberando acetilcolina para poder hacer el contacto de esta acetilcolina con la parte de receptores del músculo, ¿no? Y con ello activar la fuerza muscular. Lo que va ocurriendo
Aquí es que se forman anticuerpos anti, básicamente, receptores de acetilcolina, ¿no? Que son estos acá, que están estos en rojito, y que básicamente lo que van bloqueando es la acción de la acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina se libera, pero no tiene dónde actuar, porque están bloqueados los receptores de... Entonces, usualmente esto acá, al no poder básicamente actuar la acetilcolina, entonces lo que comienza a ocurrir simplemente es que comienza a haber no una activación de fuerza muscular, y comienza a haber debilidad muscular, ¿no? Eso acá es esto, un problema de efecto en la transmisión neuromuscular por estos anticuerpos sobre receptores de acetilcolina, ¿no? Y usualmente como esto es una enfermedad inmunológica, usualmente hay otras enfermedades enfermedades que también están asociadas. Y esta enfermedad tiroidea, puede haber lupus, artritis reumatoidea, entonces hay que estar básicamente atentos básicamente a este punto. La debilidad muscular es principalmente proximal en brazos o piernas, a diferencia de lo que fue fundamentalmente el tema de, de la parte por ejemplo, Guillain-Barré. Esto es una debilidad más que distal, es proximal, ¿no? A veces puede haber mayor compromiso de los músculos flexores del cuello que de los extensores, de tal manera que esto le da en la foto o en la característica del paciente algunas características importantes. Y lo que hay es mucha debilidad muscular extraocular, ¿no? Entonces, ahí el tema es el paciente que viene con tosis, con debilidad muscular proximal de miembros superiores, ¿no? Y con dificultad para poder incluso levantar la cabeza, porque la musculatura cervical es la que está alterada, así como algunos temas de dificultad para poder expresar palabras, ¿no? Ahí se puede haber incluso dificultad para poder básicamente deglutir, y evidentemente, así como Guillain-Barré hace insuficiencia respiratoria con disnea, que es un problema de insuficiencia respiratoria de tipo ventilatorio, es decir, que no ventilan, no se mueve. Esta caja característica. Ustedes van a ver el cuello de esta paciente que se cae porque sus músculos extensores son los que están muy debilitados, el flexor es el que se cae, ¿no? Hay debilidad, hay tosis palpebral de un solo lado y debilidad muscular, ¿no? Entonces, esto acá es lo que le ponen como un aspecto de murciélago, con esta caída de la parte de cuello, ¿no? No puede levantar bien la parte de brazos, es gente que se comienza a quejar de que no puede fundamentalmente peinarse o ponerse adecuadamente su ropa, ¿no? Entonces, eso es importante. No es frecuente, pero la idea es tenerlo enfrente, ¿no? Porque estos pacientes, al sí ser un tema inmunológico, claro, el paciente debe recibir esteroides y debe potenciar fundamentalmente la actividad de acetilcolina. Entonces, uno tiene que ser inhibidores de acetilcolinesterasa para que justamente la acetilcolina que está bloqueada pueda básicamente actuar. Junto con ello, evidentemente, también se utiliza recambio plasmático y también inmunoglobulinas, dependiendo un poco, evidentemente. Hay todo una degradé de enfermedad, es decir, de formas leves de enfermedad hasta formas severas de enfermedad, que requieren básicamente un tema de una UCI o un tema básicamente de ventilación mecánica. Esto usualmente nosotros hemos tenido unos 3 o 4 pacientes con básicamente miastenia gravis que han terminado en la parte de ventilación mecánica, ¿no? No es frecuente, pero hay que tenerlo siempre en cuenta. Y luego tenemos esto acá que es importante. ¿Esto lo ves, Pavel? Sí, doctor. Este es Lamberitón. Lamberitón es un tema de patologías que es interesante porque también no es frecuente, pero esto es un tema básicamente
de la transmisión neuromuscular por anticuerpos que bloquean canales de calcio. A diferencia de miastenia, en donde básicamente el tema era el bloqueo de los receptores de acetilcolina en el postsináptico, aquí lo que hay es básicamente un bloqueo de canales de calcio que impiden la liberación de acetilcolina, ¿no? Entonces, aquí usualmente es también musculatura proximal de miembros inferiores principalmente. O sea, a diferencia de los otros, y usualmente sí hay afectación de musculatura vulvar. Puede haber ptosis, puede haber diplopía, ¿ya? Y el detalle es básicamente que estos pacientes tienen debilidad proximal de miembros inferiores, solamente que se comienzan a cansar, no pueden subir escaleras, disfunción autonómica, hiporreflexia, ¿ya? Y aquí el tema, a diferencia de, de lo que significó el tema de miastenia gravis, aquí el problema no está en el tema de acetilcolina y el receptor. Ahí no hay problema, sino el problema está fundamentalmente en lo que significa el canales de calcio. Lo que hay aquí en miastenia, en Lamberton, es que hay un anticuerpo que bloquea fundamentalmente los canales de calcio. Entonces no se libera acetilcolina y hay menos acetilcolina y no hay contracción muscular. Esa es la parte importante, ¿no? Entonces, al no haber básicamente calcio, se bloquea la liberación de acetilcolina no funciona, no hay acetilcolina, entonces no hay contracción muscular. Entonces, aquí la idea es la diferencia entre lo que es Lamberton y miastenia graves. En Lamberton usualmente el paciente es el adulto mayor, varón, y aquí el tema es que está asociado siempre casi a un tema básicamente paraneoplásico, es decir, a neoplasia oculta, que usualmente puede ser fundamentalmente pulmón. El problema es básicamente músculos proximales, las extremidades, ¿no? Hay electromiografía, algunos cambios, ¿no? En miastenia graves es enfermedad de mucho más gente más joven, con enfermedad tiroidea, con reflejos normales todavía, mientras que en Lamberton los reflejos están abolidos. Estas son diferencias que básicamente pueden ayudarnos a poder y el fondo fisiopatogénico cambia porque si bien en ambos se afecta el tema de acetilcolina, uno es por bloqueo de los receptores de acetilcolina postsinápticos, mientras que el otro es por fundamentalmente bloqueo de lo que significa la liberación de calcio presináptico que estimule básicamente acetilcolina. Aquí la figura es la neoplasia asociada principalmente pulmón. Hay manejo con inmunoglobulinas y esteroides, y también depende del tema de la neoplasia oculta, ¿no? Aquí está otra gráfica mostrando básicamente estos puntos, ¿no? Para poder tener claramente grabado este tipo de enfermedad, ¿no? Y con eso sería, ya son 8:10, con eso sería, Pavel, un poco lo que quería conversar, o sea, toda la parte de debilidad muscular, ¿no? Vamos a tratar de hacer en las dos clases que nos quedan, convulsiones, demencia y infecciones del sistema nervioso.